Buenos días, buenos días, casi ya tardes. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí. Es un gusto estar frente a honorables personas, mis hermanos, amigos, jóvenes, adultos, niños. Hola, tengan ustedes buen día. Hoy quiero hablar del ayuno de Daniel. Quisiera que hagamos el ayuno de Daniel 10 días. Hay un ayuno de Daniel de 10 días y uno de 21 días. Hablemos del ayuno de Daniel en general. Y veamos en Mateo 6:16 que Jesús se refirió al ayuno y dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno entonces no es como una manifestación externa religiosa hacia los demás, sino es dirigirnos directamente a Dios. Lo hacemos en unidad como cuando lo hacemos como iglesia, ¿verdad? Pero es una relación con nuestro Dios. En Mateo 9:14 al 15, vemos una discusión acerca del ayuno. Y vean lo importante que es lo que contestó Jesús. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Jesús dijo: un día el novio será llevado. Y vemos que Jesús murió, resucitó, durante 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos, se fue y 10 días después, luego vino el día de Pentecostés. Pero antes, cuando Jesús se fue, inmediatamente sus discípulos, de acuerdo a la orden de Jesús, se quedaron en el aposento alto a orar y ayunar delante de Dios. Así que el novio les había sido quitado aquí en la tierra y ellos se volvieron hacia el ayuno, de tal manera que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y como dice aquí, Jesús dijo, un día es en el versículo 15, dice: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan? Con esta palabra "están de luto" nos quiere decir algo acerca del ayuno. Es un sacrificio de nuestro cuerpo que también tiene que ser espiritual y del alma. No sé si puedo explicar bien esto, pero en el ayuno buscamos a Dios, hacemos el propósito de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Por eso tiene que ser, o es como un clamor, un sacrificio delante de Dios, ¿verdad? En el tiempo de los judíos, ellos ayunaban por regla judía, pero Jesús le dijo: cuando se vaya el novio, entonces ayunará. Y vemos que los discípulos inmediatamente comenzaron a ayunar. Jesús mismo ayunó. Esto lo digo porque algunos comentan, no aquí en la iglesia, en otras iglesias, que el ayuno ya pasó. Pero si Jesús dijo que era el tiempo de ayunar, es que podemos todavía ayunar. Practiquemos esta disciplina. Y mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos que todo nuestro ser esté en comunión con Dios. Apartar tiempo para el ayuno y la oración siempre serán necesarios. Para poder ayunar es necesario organizarse. Hay que tener asuntos específicos por los que vamos a ayunar. Y yo pediría que el asunto específico, entre otros que ustedes pueden tener, pero en unidad, el asunto específico es que habrá que ayunar por lo que se está dando en estos tiempos en nuestro Oaxaca, en nuestro México, y que es la inmoralidad sexual y el aborto. Como esto, que es algo que está volviéndose ley en contra de las cosas de Dios, ley terrenal en contra de la ley de Dios,
es un problema serio, por eso necesitamos ayunar acerca de que Dios nos libre de todo esto en estos tiempos difíciles. Tenemos que organizarnos como cristianos para ayunar, un ayuno colectivo, y el propósito común es ayunar por acercarse más a Dios. Esta es una decisión intencional de bajar el ruido del mundo y enfocarse en una relación íntima, personal con Dios, escuchar su voz, apagar los ruidos externos, ¿verdad? Puesto que el ayuno como que despierta nuestra sed o nuestra hambre acerca de una relación con Dios. O si no lo hace en ese tiempo en que el cuerpo nos pide alimento, es cuando nosotros debemos aprovechar para buscar a Dios, pedirle al Espíritu Santo que muestre su propósito en nuestras vidas, o asuntos que tenemos que nos producen preocupación o estrés, para que Dios nos dé la indicación, la salida de estos asuntos. Así que el ayuno de Daniel, hablemos ahora del ayuno de Daniel, se basa en los principios del ayuno judío. Los judíos ya practicaban este tipo de ayuno y Daniel, siendo judío, educado como judío, tenía este conocimiento acerca del ayuno. Por eso es que él hizo este tipo de ayuno. En Daniel capítulo 1 vemos que versículo 12, vemos que le dijo Daniel al jefe de los que cuidaban a los jóvenes venidos de Babilonia, les dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Estos fueron traídos de Israel, de Jerusalén, a Babilonia, para que el rey de Babilonia pudiera tener ayudantes para gobernar todo su imperio. Por eso escogió varones para venir delante del rey. Pero como Daniel tenía sus principios en Dios, ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey, que era ofrecida a ídolos, sino ellos pidieron, ¿verdad?, tener un tipo de ayuno, de dieta. El ayuno de Daniel era una tradición judía, así es que ellos se pusieron a ayunar para que Dios los librara de esa comida contaminada, y ellos se presentaron después como los más robustos, los más saludables después de ese periodo de ayuno. Ellos comieron legumbres y agua. Estas legumbres o vegetales se refieren a la comida que se origina de semillas, incluyendo legumbres y frutas, ¿verdad? Se derivan de semillas. Todo esto tiene semilla y brota por semilla, y son plantas, son legumbres, son vegetales. Aquí no entra ningún producto animal, no entra el pescado, los mariscos, los lácteos, ni huevos. En Daniel capítulo 10, versículo 2, dice Daniel: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas en el ayuno de 21 días. Así que en base a esto que dice Daniel, también eliminamos dulces, postres, edulcorantes, como miel, azúcar, aguamiel, jugo de caña, jarabes. Quitamos lo que es edulcorantes de nuestros alimentos. Podemos asumir que Daniel seguía los principios judíos del ayuno. En los preparativos de la Pascua, ustedes recuerden que Dios les ordenó, eliminaban todos los productos leudados, que no tuvieran levadura. Así es que en nuestros hogares tenemos que quitar la levadura, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio. Toda la comunidad de Daniel lo hacía, todos los judíos. Por eso nosotros debemos eliminar los químicos elaborados por el hombre, sabores, colores artificiales, aditivos, preservantes y alimentos procesados. Tampoco debemos usar estimulantes como café, porque tiene un estimulante cafeína, té, que tiene teobromina, estimulantes del sistema nervioso, chocolate, que tiene feniletilamina, que es un vigorizante del cuerpo. Ustedes pueden encontrar en YouTube gran cantidad de recetas acerca del ayuno de Daniel. Estaba revisando.
porque estaba pensando cuáles recetas les pondré, pero veo que hay muchísimas. Es que les dejo a ustedes que se vayan a las recetas y ahí están las recetas de lo que se puede hacer. Si no lo encuentran, me avisan y les ayudo en ello. Entonces, ¿estás listo para el ayuno? El poder del ayuno se encuentra cuando usted se mete al ayuno y se consagra al Señor. Se disciplina para enfocarse en Él. Es así como tiene una experiencia espiritual que se desarrolla durante el ayuno. Es algo que no se puede transmitir, es algo que se tiene que vivir. Los antojos de la carne comienzan cuando usted ha renunciado, por ejemplo, a los edulcorantes. La batalla es dejar algunos alimentos que han vuelto como un cierto vicio, el café, el refresco, ¿verdad? Todas las frituras. Todo eso se va a volver parte de la experiencia del ayuno porque el cuerpo se lo va a pedir. Así que usted va a vencer la carne, negándole la comida que la carne exige y que usted además sabe que no es comida correcta. Así como usted organiza unas vacaciones para ir, también es importante que organice su ayuno, que es un tiempo distinto en su vida. Así como tiene metas en las vacaciones para el descanso, de igual manera su ayuno es un tiempo distinto de metas, que será diferente a sus días usuales, por lo quien querrá prepararse para eso. Prepárese para el ayuno, prepare su refrigerador, compre todo lo que deriva de semillas, ¿verdad? La pasta debe ser pasta sin huevos, sin carne, los fideos deben ser de semillas, de émola, de arroz, ahí puede usted revisar las bolsas para que no cometa errores. Ya le digo, una vez metido en el ayuno, se tienen unas experiencias espirituales muy importantes, unas experiencias del alma, también del cuerpo y del espíritu. El cuerpo sana, el cuerpo se restaura, el cuerpo elimina toxinas. El alma como le llega un control a las emociones y su espíritu como que se abre más al Espíritu de Dios para estar en contacto con él. En el cuerpo siempre nos beneficiamos de un plan alimenticio saludable y este es el tiempo de tener un excelente tiempo saludable. Su alma, emociones, intelecto, sentimientos se benefician con la disciplina espiritual del ayuno. Y 3, su espíritu crecerá en fortaleza y en el conocimiento de Dios y de sus caminos. ¿Está usted listo para pasar por ese umbral? Yo sé que sí. Muchos me han contestado y me han dicho, adelante, vamos a estar en ayuno. Otros se quedaron calladitos, pero porque sé que de por sí son callados y a la mera hora van a entrarle al ayuno. ¿Estás buscando un encuentro con el Todopoderoso? ¿Quieres que te resuelva tus oraciones? Pues ese es tiempo de buscarlo en ayuno. Daniel determinó a vivir para Dios en territorio enemigo. Él fue llevado como esclavo. No era cómodo para él ese tiempo como lo es para nosotros. No es cómodo esta pandemia para ninguno de nosotros. Con cuánto sufrimiento escuchamos, fulano está enfermo, sultano está enfermo, el pastor fulano ya se murió, aquel otro ya se murió. Es grave para nuestra vida, nos angustiamos y decimos, Dios, ten misericordia de nosotros, de los que están sufriendo, libran los que no tienen esta enfermedad. Estamos en un territorio enemigo y Daniel se propuso ayunar en ese territorio enemigo. Cuando usted lea el libro de Daniel, que recomiendo que lea los 12 capítulos, va a observar el marcado contraste que hay entre los que ponen su confianza en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los que eligen dioses e ídolos mundanos. También podrá detectar los paralelos que existen entre el sistema babilónico y los días de Daniel y el mundo en el que usted y yo vivimos actualmente. Parece que todo va para una catástrofe mundial, para un gobierno mundial, para la segunda venida de Cristo, para el rapto, para la gran tribulación, todo lo que Jesús nos ha anticipado, ¿verdad? Es tiempo de estar cerca de Dios, es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de recordar que Él nos está esperando con los brazos abiertos.
Daniel fue educado en Jerusalén y probablemente era de una familia judía de clase alta o real. Habría sido saturado con las tradiciones y costumbres del pueblo hebreo, incluso con sus prácticas religiosas. En todas las escrituras encontramos referencia a las costumbres de la ley. Estas eran las prácticas religiosas comunes a todos los de la fe judía, inclusive Daniel. El pueblo hebreo siguió meticulosamente estas costumbres que a cambio formaban sus vidas y desarrollaban su fe, su compromiso con Dios. Es importante saber que estas valiosas costumbres no terminaron cuando Jesús aplicó nuestro nuevo pacto. De hecho, Cristo y su familia también siguieron las costumbres de los judíos de la ley. Cuando Jesús tenía apenas 8 días de nacido, sus padres lo llevaron al templo para el ritual acostumbrado en los varones de la circuncisión. Y era también cuando se acostumbraba que los padres anunciaban el nombre que habían elegido para su hijo. En Lucas 22:21 nos dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. O sea que los padres de Jesús siguieron la ley judía y Jesús fue creado en esa ley judía también. Y él presentó un nuevo pacto, una nueva era de la gracia, ¿verdad? Dejando un poco atrás acerca de la ley, pero este es un reflejo de lo que ahora pasa en nuestras vidas. Puede ver cómo las costumbres y leyes estaban profundamente arraigadas en las vidas diarias del pueblo judío en los tiempos bíblicos. Esto incluye a las oraciones diarias que se citan muchas veces en el libro de Daniel. Estas oraciones ayudaron a mantenerlo a Daniel cerca de Dios, aunque estuviera en cautividad. En este tiempo yo sé que muchos se desaniman y dicen, mejor voy a dejar la religión, voy a dejar el cristianismo, voy a dejar mi iglesia, me voy a alejar, no he visto que me sirva de nada. Algunos pastores dicen, pues yo voy a dejar el pastorado y me voy a dedicar a otra cosa, ¿verdad? Hay esto en este tiempo por causa de la pandemia, por causa del aislamiento, por causa de que no hay completa libertad, por la economía, por la salud, etcétera. Pero ¿dónde iremos? Le dijo Pedro a Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida. Así es que es tiempo de acercarse a Dios en ayuno. Esto lo hemos hecho otros años también al principio de año. Creo que es una excelente tradición o costumbre que ayunemos en este mes que se inicia de este año. En el libro de Daniel vemos, y en otros libros, que hay 3 servicios o 3 formas de oración que se hacían diariamente. En el pueblo judío hay una palabra shacharit, del hebreo shakar, que significa luz de la mañana, o sea, que oraban en la mañana. Y hay otra, mincha o minja, que eran las oraciones de la tarde que se debían, ¿verdad?, a la ofrenda de harina que acompañaba a los sacrificios en el templo. Estos sacrificios significaban la oración del mediodía. Y otra palabra, arbit ma'ariv, que quiere decir anochecer. Entonces, por eso los judíos oraban en la mañana, en el día y en la noche. Según el Talmud, que era la ley de los judíos, ¿verdad?, que es el libro de la ley nuestra y que es un mandamiento bíblico. Acuérdense lo que dice Deuteronomio 11:13. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso de con todo tu corazón es una referencia a la oración. Según el Talmud, hay 2 razones para tener 3 oraciones básicas. Primero, para recordar los 3 sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Segundo, porque cada uno de los patriarcas instituyó una oración. Abraham oraba en las mañanas, Isaac en la tarde y Jacob en la noche. Estas oraciones eran leídas en voz alta en el pueblo judío, seguido por todos los fieles. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén,
Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Creo que Daniel es un ejemplo, la ley judía es un ejemplo de que deberíamos orar 3 veces al día, sobre todo en este tiempo de ayuno. El rey David en el Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ana, la profetisa que dice que estaba también allí, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y vemos a Josué, que Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que necesitamos unir el ayuno de Daniel, la oración y la lectura bíblica. Aparte de que usted tiene sus trabajos, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen un trabajo físico muy fuerte. Pues yo les pediría que coman muchas legumbres, o sea, muchos frijoles, mucho garbanzo, ¿verdad? Muchas semillas, ¿verdad? El doble para que su cuerpo tenga la energía suficiente y resista estos trabajos pesados. Pero no se vayan a lo que nos dice la receta de Daniel, no a las carnes, no al vino, ¿verdad? No a productos animales, sino váyanse a comer espagueti. El espagueti tiene que ser de una semilla que se llama émola o de arroz, o vean que sean de semillas, que no tengan agregado huevo o carne, porque con tal de darle sabor a estos espaguetis les agregan ello, y tiene que ser, si vamos a hacer puro ayuno de plantas, ¿verdad? De lo que proviene de semilla, pues el trigo es una planta y es de ahí donde se saca el espagueti, que les puede servir mucho a los que trabajan duro físicamente, o a usted que tiene mucha hambre cuando no comen demasiado. Bueno, la oración diaria, así es que no es una opción para el pueblo escogido de Dios, era un mandamiento. Cuando este mandamiento se cumple, se crean buenos hijos con estas costumbres. Así que seguirlas era simplemente parte de sus vidas de los judíos. Orar y leer las escrituras diariamente mantenía la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones, en ese tiempo difícil. Por eso Daniel se podía mantener delante de Dios. De nuevo vemos que Jesús sigue las costumbres que habían sido transmitidas a través de las generaciones. Jesús dijo, y ya lo repetí, Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces les invito a ustedes a que mañana iniciemos un ayuno, ¿verdad? De 10 días. Mañana es día 18, cuenten 10 días, incluyendo lunes, y el día 10 se incluye también para que sean 10 días completos. Y después del ayuno no coman bruscamente lo que han dejado de comer, sino poco a poco, para que el organismo pueda tomar otra vez los procesos digestivos adecuados. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que nos anima, que nos hace un compromiso de acercarnos más a Dios, y alcanzaremos la respuesta a nuestras oraciones. Dios, gracias te doy por este tiempo maravilloso de tu palabra. Gracias porque hay herramientas en tu palabra para mantenernos fuertes, Señor, asidos de tu palabra, Señor, asidos de la mano de Dios. Gracias te doy en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.